Bienvenidos a Saca la Lengua. ¿Creen realmente que el latín es una lengua muerta y enterrada? ¿Están seguros? Pues yo les garantizo que está mucho más vivo de lo que creen. Arbitramini linguam latinam esse mortuam, ipse autumnare possum eam esse omnino et sane vivam. Bueno, seguro que muchos de ustedes, yo tampoco, somos capaces de formar frases como la que nos ha dicho Eduardo, pero sí que es verdad que todavía hoy en día utilizamos expresiones en latín como las que usaban nuestros antepasados hace 2000 años en Roma o en Hispania. Hoy nos proponemos demostrarles cómo el latín forma parte incluso de muchas profesiones y que el latín está vivo en la calle, que el latín es Vox Populi. Declinaciones, idioma... Libros. Cultura. Origen. Lengua. Romanos. Estudiar, instituto. Suspenso. Difícil. Suspenso. Suspendí. Iglesia. Misa. Monje. Filología. Historia. Francés. Español. Portugués. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y qué mejor que un campus, ¿verdad, decano?, para hablar del uso vivo del latín, porque el latín está vivo. Pues sí, yo creo que tiene, ese término en concreto, campus, está ahora muy de actualidad, sobre todo a propósito de los campus de excelencia, ¿no? Y es verdad que como ese hay otros términos que tienen absoluta vigencia, afortunadamente. Por ejemplo, estaba pensando, estamos en un aula, que es una palabra que se utiliza exactamente igual que hace 2000 años. Pues sí, aunque es verdad que hace 2000 años aula significaba palacio imperial. Bueno, pero luego con el tiempo cambiado, fue adquiriendo un poco ese sentido de lugar donde se imparte docencia, e incluso lo normal es que en todas las facultades haya un aula magna o un paraninfo o un auditorium, donde además de vez en cuando hay un simposium. Todo ello son palabras latinas. ¿Se sigue utilizando ¿no? así, palabras latinas, exactamente igual que hace 2000 años? Sí, claro que sí. Hay otra palabra más maldita para los estudiantes, también latina, a ver si sabe usted cuál es, a los que quieren acceder a la universidad. Ah, sí, bueno, me imagino que te referirás a numerus clausus, efectivamente, ¿no? Que quiere decir eso, número cerrado, ¿no? Y que, bueno, da una idea de ese proceso de selección que tiene lugar cuando determinados estudiantes quieren acceder a una titulación, ¿no? Decano, reconózcame que el que utiliza hoy en día palabras en latín es alguien que con muchas ínfulas, ¿no? O sea, un tiquismiquis, quieres decir, porque eso también es latín. Lo que pasa es que el latín es latín macarrónico, ¿no? Sí. Y sí, el que utiliza muchas ínfulas eran los magistrados romanos, los que tenían ínfulas, y también los obispos. Pero no, mira, sinceramente, yo creo que ahora no hace falta tener muchas ínfulas para decir palabras en latín. Yo creo que es al revés casi, porque el latín tiene una función parecida a la del lenguaje entrecomillado, esto que hacemos ahora tanto. Sí. Y es decir, es preferible decirlo en latín. Si crees que lo que vas a decir en castellano es muy duro, pues lo dices en latín. ¿Por ejemplo? ¿No? Es mejor decir que alguien tiene una forma de ser sui generis, que hace lo que le da la gana, ¿no? Sí. No lo sé, en todo Digamos caso... que es más políticamente correcto. Políticamente correcto, exactamente. Y yo creo que ahí, bueno, eso arranca de la tradición de la vieja diplomacia vaticana, ¿no? Donde evidentemente se empleaba el latín con ese sentido. ¿Por qué está tan vivo? ¿Por qué seguimos utilizando tantísimas palabras del latín? Hombre, yo diría que hay muchas razones, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que por lo menos se escribió en latín hasta el siglo XVIII, ¿no? Eso son muchos años de latín desde la época romana. El latín ha sido siempre la lengua de cultura, muy ligada a la Iglesia, con la importancia que ha tenido el cristianismo y luego el catolicismo. Entonces eso yo creo también es un factor muy importante. Y en época más reciente, en la época de Franco, tenemos que acordarnos del famoso nacionalcatolicismo, ¿no? Donde también, por influencia sobre todo del clero, pues el latín se estudiaba en los seminarios, se estudiaba en las órdenes jesuitas, marianistas, etcétera. De manera que, en buena medida, muchos de los catedráticos y muchos de los grandes ejecutivos y empresarios tienen una formación latina. Estáis a punto ya de acabar, de incorporaros al mercado laboral.
Eduardo, cuando comiences en ese periodo laboral, ¿con qué latinajos te vas a encontrar en el día a día? Bueno, para empezar tendré que hacer un currículum vitae, que es la carrera de la vida, que se suele decir. ¿El currículum vitae es la carrera de la vida? El recorrido de lo que has hecho en toda tu vida. Pero bueno, hay cosas que no se hacen gratis et amore, es decir, por gracia y amor, por cariño, casi, por amor al arte, que se dice ahora. Mucho más mono que no trabajar por la cara, ¿verdad? En el ámbito financiero, Raquel, si te sale trabajar en el ámbito financiero, ¿con qué latinajos te vas a encontrar tú? Pues me encontraré con palabras como gravamen, que significa carga, por ejemplo, o con expresiones como per cápita, que quiere decir por cabeza, de forma individual, individualmente. Y en el mundo empresarial, ¿qué empresa no quiere tener un superávit? Claro. ¿Y qué empleado no quiere recibir un plus o un bonus, ¿no? Un bonus, el famoso bonus, ya quisiéramos todos, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que tengas mucha suerte, consigas muchos bonus. Olivia, si encuentras trabajo en el ámbito legal o judicial, ¿con qué palabras sabes, con qué latinajos te vas a encontrar, seguro? Pues tendría que manejar términos como infraganti, que viene de flagranti crimine, que se usaría cuando alguien le sorprende pues, cometiendo un delito sin que le haya dado tiempo a escapar, por ejemplo. Otros términos serían modus operandi, indie, toga, palabra también latina, y no olvidar la máxima dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Sí. Fuerza tiene esa frase, me gusta mucho. Eduardo, no sé si te veo a ti muy de militar, pero vamos a suponer que dices, bueno, pues al final acabo mi vida laboral y me incorporo al ejército. ¿Con qué palabras latinas nos podemos encontrar en el ejército? Quedan muchas, como por ejemplo manu militari. Todas las cosas que se hacen manu militari se hacen por la fuerza. O por ejemplo, detentar el poder de facto, de hecho, frente a de jure, como se suele decir nominalmente. También existen, por ejemplo, la frase atribuida a César de si vis pacem para bellum, que dio nombre a las pistolas americanas. Sí, las para bellum, claro. Y luego también está la famosa frase de César al cruzar el Rubicón de alea iacta est, es decir, la suerte está echada. Vox populi. Mea culpa. Alter ego. Mare magnum. In extremis. Idem. Vale retro satanás. Riquin. Maxime. Statu quo, viceversa. Postdata. Plus. Bis. Agenda. Agenda. Ex libris. Referéndum. Lapsus linguae. Lapsus lingüístico, lo que tengo yo ahora. Mira, por ejemplo, alias es una palabra de las que utilizamos habitualmente. Pero ¿cuántos latinajos utilizamos en el día a día que no somos conscientes? Hay muchos, por ejemplo, como por ejemplo el ego, o del psicoanálisis, o hacer algo per se, por sí mismo, o por ejemplo de la filosofía, son muy famosos los de a priori y a posteriori, de Kant, por ejemplo, o no sé, la fecundación in vitro, Claro. que es la fecundación que se hace en tablillas de cristal, la fecundación del laboratorio. Están también la expresión in situ, en el propio lugar, y muchas otras. Al fin y al cabo, hablamos latín mal, no hablamos español. Sí, hablamos latín mal. ¿Eso por qué? Porque al fin y al cabo todo lo que estamos diciendo ahora mismo tiene un correlato exactamente muy parecido en latín y es casi lo mismo, es la evolución del latín coloquial con 11 siglos. Pero por ejemplo hay palabras que para nosotros son modernas y que sin embargo vienen del latín. Duplex. Duplex, por ejemplo, significa de dos elementos, doble. Duplex es el piso que tiene dos partes. Claro. O el modus vivendi de mucha gente es vivir en un dúplex. Claro, pensamos que lo más moderno es vivir en el dúplex y resulta que es una cosa como muy antigua, ¿no? Si yo me quedo en blanco, ¿es in albis? ¿Eso está bien expresado? Sí, perfectamente, porque es quedarte literalmente en blanco, es albus, es el blanco. Quedarte in albis es quedarte sin saber qué decir, como a veces nos pasa. ¿Y peccata minuta, Eduardo? Son los pequeños pecadillos, son las peccata, el peccatum, pero el pequeño, el minutum, el que no tiene importancia, no tiene gran importancia. Más mono, sí, ¿no? Peccata minuta está muy bien. Oye, y hay una palabra que utilizamos mucho, pero me da la sensación que la utilizamos mal y que incluso lo decimos mal. Condición sine qua non. Todo así, como todo de seguido. No, es una expresión latina que significa condición sin la cual no. Es decir, sin la cual no es posible algo. Y es sine qua non y sigue la frase. Es conditio.
conditio sine qua non. Conditio sine qua non. En realidad, en plural debería ser, aunque en español no se suele seguir esa regla, conditiones sine quibus non. Eduardo, luego hay palabras que tienen su origen en el latín y que sin embargo las utilizamos sin saberlo. Por ejemplo, exabrupto, de repente, no sé, es un totum. Exabrupto es de repente, no es exabrupto, no es alguien que dice una palabrota o un insulto. Es un excursus, es decir, es una salida de tono, es una digresión. O sea, es un totum revolutum. Quid pro quo es... Me suena, pero... ¿Estará a favor de la duda o en caso de duda no actuar? Es cuando existe algo que es el problema, o sea, es la existencia del problema real. No lo sé muy bien, pero quizás esto como consecuencia de o a consecuencia de esto. Pues que lo mismo para uno que para lo otro, que para el otro. Recíproco. Más o menos como hoy por ti, mañana por mí. Un toma y daca, ¿no? Lo mismo. Yo te doy, tú me das. Hace ya muchos años que la misa dejó de celebrarse en latín, pero curiosamente conservamos muchas expresiones en el lenguaje cotidiano que proceden precisamente de la religión. Y son muchas, ¿verdad, Marifé? Son muchísimas, muchas más de las que nos damos cuenta. Es curioso, ha dejado una huella imborrable. Por ejemplo, hablamos de hacer un Via Crucis, o decimos amén, o aleluya, si algo nos ha salido bien, o Paternoster. Es verdad. Algunas incluso no sabemos muy bien lo que significan, ni siquiera se las decimos bien. Por ejemplo, el Sum Sum Corda. Pues en la misa, en el prefacio, en un momento dado, el sacerdote decía con este gesto, sursum corda, que significa levantemos el corazón, y además había que ponerse de pie. Entonces había personas que por lo que fuera no les parecía bien ponerse de pie, se quedaban sentados, y de ahí ahora viene la expresión, a mí no me mueve ni el sursum corda. O sea, es como un gesto de rebeldía. Yo me quedo aquí. Corda. Es sursum, corda, que significa elevemos, y corda, el corazón. No se nos va a olvidar. ¿Qué es otra expresión que utilizamos? Estás hecho un exeomo. Pues es que cuando Pilatos presenta al pueblo a Jesús y dice, he aquí el hombre, pues Jesús está con los latigazos, la corona de espinas, le han abofeteado, con lo cual el rostro tenía que ser terrible, le han quitado su ropa, que eso para un judío era una vergüenza tremenda, y le han puesto una especie de paño. Entonces, estar hecho un exeomo es estar destrozado, ser una vergüenza, bueno, que se burlen de ti, también podría valer esa acepción. Hay otra expresión que seguro que todos ustedes la han utilizado alguna vez, a mí me encanta, y es en un santiamén. ¿Qué estaremos diciendo? A ver, qué gracioso. Mira, cuando acababa la misa, acababa diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, in nomine Patris, et Filis, et Spiritus Santo. Claro, Santu Amén. Sabías que en cuanto decías in Spiritus Santo Amén, pues ya era un santiamén, porque a continuación salías corriendo y la misa había acabado. Y también ponían penitencias a los pecadores diciendo que rezaban un número de oraciones, además en latín. Si la persona había pecado mucho, pues tenía que rezar muchas oraciones en latín, con lo cual, según le iba diciendo, iba santiamén, santiamén, y ya está. En un santiamén hemos acabado. Hemos visto, Marifé, como el latín de momento es inmortal, pero también nos recuerda que nosotros no lo somos. Y además nos lo recuerda con una frase muy simpática, sic transit gloria mundi, que con esa frase quiere decir, pues así de finita, de débil es la gloria,
Y además, cuando nombraban papas, había un monje que tenía que quemar unas ramitas así de lino y mostrarle al papa lo que era el lino antes y las cenizas en las que se convertía, y en ese momento le decía así con mucha gravedad: Sancte Pater, sit gloria transit, para que se dé cuenta que, bueno, pues a lo mejor iba a utilizar joyas o iba a disponer de ciertas riquezas, pero al final pues iba a ser como esas cenizas, nada, la gloria se le iba a ir de las manos. O sea, le estaba recordando que hasta el Papa es humano. Sí, sí. Hay una palabra que está prácticamente en todos los cementerios, que es in memoriam. Imagino que será en memoria de, ¿no? Sí, en memoria de, en recuerdo de esa persona. Como recordar significa volver a pasar por el corazón, pues es una manera de hacerla presente. Y junto a esa palabra ponen siempre rip. Pero rip, ¿qué significa exactamente? Es la primera letra de las palabras requiescat in pacem, o sea que la persona, lo que estamos deseando es que descanse en paz. Y ahora algunas personas que utilizan menos el latín, en la tumba lo que ponen es dep, descanse en paz. Hay una palabra que yo sé que no es una palabra, que es INRI, pero que la utilizamos cuando decimos para más INRI. Qué tontería estamos diciendo a lo mejor, ¿no? No, está muy bien utilizado así, porque en la cruz los romanos, para hacer más daño a los judíos, ponían en un cartel aquello por lo que se había matado a la persona, podía ser pues por ladrón, por lo que sea. En el caso de Jesús, como él había dicho yo soy el Mesías, pues sabían que la manera de hacerle auténtico daño es decir, ¿te consideras rey de los judíos? Vale, pues entonces en el cartel pone Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y claro, ahora cuando te ponen un cartel o te dicen para más INRI, es decir, además me voy a reír de ti, o sea, para más vergüenza o para más mofa te pongo esto, un apodo, por ejemplo. Por lo que veo, Maripaz, tenemos latín in secula seculorum. Sí, además esa expresión que significa por los siglos de los siglos la tenemos en la Biblia y la tenemos en la liturgia, pero se utiliza mucho aplicándosela a Dios. O sea, en realidad es una manera cristiana o creyente de decir a Dios le debemos todo por los siglos de los siglos o para toda la eternidad. Que así sea. Amén. Estoy muy emocionada, Paulus, porque en este banco, este es el famoso banco que aparece en tantísimas fotografías de la residencia de estudiantes, en el que por aquí pasaron, no sé, desde Buñuel, Dalí, Lorca, en fin, me imagino que hablarían de todo, ¿no? De lo divino, de lo humano. ¿Qué cosas crees tú que...? Bueno, pues se me pasan por la mente algunas expresiones latinas, ¿no? Como homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre. También pues esta famosa frase de primum vivere deinde philosophari, es decir, primero hay que buscarse el sustento y después nos preocupamos de la filosofía, de las cosas más profundas. Bueno, y como cualquier artista, me imagino que ellos también se encontrarían a veces con la mente en blanco, con el lienzo en blanco, ¿no? Que también es una expresión latina, ¿no? Sí, es el famoso horror vacui, el miedo al vacío, que tiene tanto que ver con la sociedad moderna y que nos atañe tanto en estos tiempos tan rápidos. Me estaba pensando que, como bien dice también en latín, errar es humano, ¿no? Hasta los más intelectuales y los más... Sí, errare humanum est. Errare humanum est. ¿Y qué es lo que crees tú? ¿Cuál sería el máximo deseo de todos estos hombres a los que hemos admirado y a los que admiramos tanto? Bueno, pues también aquí hay una frase latina que es el famoso carpe diem, ¿no? Aprovecha el tiempo y aprovecha el día desde el principio al fin, porque nuestra vida es limitada. O sea que no, carpe diem entonces no es disfruta de la vida, que es como normalmente lo entendemos o como lo interpretamos. No, carpere es recoger y se aplicaba a recoger flores, recoger frutos. Entonces los días son como frutos que hay que recolectar y no hay que dejar pasar. Formas parte de un club latino que se reúne aquí en esta residencia de estudiantes y que no es precisamente un club de salsa. No tiene nada que ver con esto. Nos reunimos para charlar en latín, para comentar textos en latín y la verdad somos muy fanáticos, casi siempre estamos hablando en latín. ¿Solo habláis en latín entre vosotros? Sí. Únicamente de vez en cuando, para dar algún sinónimo, pues nos permitimos esa licencia de pasarnos al español, pero si no, todo en latín.
Oye, ¿podemos entrar en una de las reuniones de vuestro club latino? ¿O de esto, Sí, latino? por supuesto, ¿Sí? encantado. Venga, pues te acompaño. ¿Os molesta si os digo, o si alguna vez os dicen aquello de ¿tú sabes latín? ¿Eso es malo o es bueno? Tiene un doble sentido, pero bueno, también es positivo porque reconocía el mérito que tenían las personas que estudiaban latín en su momento y que podían llegar a ser más avispadas que los demás que no lo conocían. ¿Qué hacéis? ¿Os reunís? ¿Habláis latín? Por lo que os he oído. ¿Pero de qué habláis? Bueno, pues normalmente solemos leer tanto textos antiguos, textos medievales, porque bueno, esta es una idea que tiene mucha gente de que el latín es una lengua solo de los romanos, cayó el Imperio Romano y el latín desapareció, pero no es así. El latín se ha seguido escribiendo durante la Edad Media, el Renacimiento, durante la época moderna, incluso pues hasta nuestra época. Pero, por ejemplo, ¿se puede usar el latín o se usa el latín para cosas, no sé, tontas, pero contar un chiste, ¿se puede contar un chiste en latín? ¿Un chiste de hoy? Perfectamente se puede contar. Nosotros en nuestras cenas, en nuestros viajes, tenemos algunos compañeros que son expertos en contar chistes. Sí. ¿Quién sabe un chiste en latín? Por Dios. ¿Ipse quién? Yo mismo. Tú mismo. ¿Tú eres? Álvarus. Álvarus. Bueno, cuéntame un chiste en latín, Álvarus. Erat puer qui patrem interrogat, pater, ubi est salmantica? Et pater ei respondet, quaerea matre, quia illa semper solet cellare res. ¡Casi lo pillo! Tengo otra curiosidad. Tiquismiquis. Es otra palabra latina. Tiquismiquis es otra palabra latina. Es fruto de una corrupción medieval de tibi et mihi, que es para ti y a mí, que ha quedado como, pues eso, precisamente la población que intentaba utilizar el latín para darse ínfulas de culto, sí, al final ha acabado corrompiendo el propio latín. Oye, ¿ligáis también en latín? ¿Se liga? ¿Lo de Latin Lover tiene que ver algo con vosotros? A decir verdad, bastante poco. O sea, que me vas a decir que sí, por Dios. Los que no tenemos idea de latín y lo utilizamos, no sé si con ínfulas o no, metemos mucho la pata, me imagino, ¿no? De vez en cuando surgen errores. Por ejemplo, hay una locución latina, ipso facto, que nosotros la hacemos refiriéndola al futuro. En realidad es un ablativo absoluto y se refiere, o se debería de referir, al pasado. Por ejemplo, fui a comprar, ipso facto, salí a la calle. Fui a comprar, después de lo cual salí a la calle. Ah, no de manera inmediata. Claro. Ah, cuántas cosas estoy aprendiendo. ¡Qué sabiondos son estos chicos! Por cierto, ¿sabiondos con H intercalada o sin H? Se lo vamos a preguntar a Alberto Gómez Font y a ver qué nos contesta la Fundación del Español Urgente.